Todas. Y muchas gracias por la recepción. Yo creo que ya la senadora Luisa María hizo una brillante síntesis del trabajo y de los objetivos del Frente Parlamentario. Más solamente hacer algunos comentarios en base a lo que ya formuló la senadora Calderón. La lucha contra el hambre es una tarea gigantesca. Gigantesca por la dimensión del problema desde el punto de vista de la cantidad de personas a quienes afectan en la región. Gigantesca desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. Gigantesca desde el punto de vista de incluso de la condición moral de una sociedad en este siglo. Y gigantesca también porque de lo mucho que se ha avanzado, porque hoy estamos acá hablando lo mucho que en la región se ha avanzado. Ya lo destacó la senadora en su exposición. Los logros obtenidos. Pero también estamos ante la realidad de que esos logros hoy día pueden ser vulnerables. Y posibilidades incluso de regresión. Una cosa es lo que nos falta aún avanzar y otra cosa es el peligro de la regresión en algunos casos. Le comentaba yo hoy a las senadoras que nos acompañan acá de la región, le decía, por ejemplo, hay una cuestión que deberíamos estudiar en América Latina hoy. En muchos países la diferencia que existe entre el nivel de desempleo y el nivel de pobreza y extrema pobreza, las diferencias son enormes. Uno tiene países como Argentina en donde el desempleo está entre el 7.4% y otros países 5, 6, 8. Pero la pobreza y la extrema pobreza están alrededor del 30%. No hay ninguna relación y la explicación solamente podemos observarlo desde el punto de vista de la precarización del empleo, del salario, de la seguridad social. Entonces hay nuevos elementos que nos desafían y nos comprometen en este trabajo. Son realidades que saltan hoy en base a los estudios y en base a las estadísticas. Por eso creo que las características del Frente Parlamentario contra el Hambre son casi estratégicas en este tema. Si reducimos el desafío solamente al Poder Ejecutivo de nuestros países, creo que justamente por las características del problema, esa es una limitación. Si no existe, no es que le excluya a uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial. Pero si no existe un actuar estratégico de tres sectores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad, nos va a costar mucho más enfrentar estos desafíos. Y acá la relación entre el poder legislativo y los actores más importantes de la sociedad, gremios empresariales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, es mucho más frecuente. Los parlamentarios tienen una relación mucho más frecuente con los diferentes representantes y actores de la sociedad civil. Si la sociedad civil no demanda, o al contrario, si la sociedad civil demanda, se fortalece la posibilidad de que estos
poderes del Estado se desarrollen políticas públicas en la lucha contra el hambre. Y ese es un factor estratégico, diría yo, de los frentes parlamentarios, porque ese contacto nos permite estar mucho más en contacto con esta sociedad que demanda sobre los diferentes puntos, como lo citó la senadora Calderón en su intervención. Y también porque la relación entre los actores del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo pueden ser una base sustentable para políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque necesariamente necesitamos construir políticas públicas, o sea, políticas de Estado. Cuando decía recién lo que hemos avanzado, los desafíos que aún tenemos y la amenaza de regresión, creo que los frentes parlamentarios deben ser fundamentales para construir políticas de Estado en la lucha contra la pobreza. Las regresiones pueden darse cuando hay cambios de gobiernos, pero ahí sí necesitamos acuerdos y pactos estratégicos. ¿Y por qué el Frente Parlamentario es importante? También, el segundo elemento, por su pluralidad. El esfuerzo es que los frentes parlamentarios estén integrados por las diferentes bancadas de cada país en su poder legislativo. Entonces, si logramos aglutinar a las representaciones legislativas, a todas las representaciones legislativas de un Congreso, y desde ahí buscar construir acuerdos y pactos con los gobiernos y el apoyo de sectores de la sociedad civil, como mencionaba anteriormente, creo que ese es un paso importante y creo que los frentes parlamentarios pueden ayudar muchísimo en esa dirección. Una última cosa. La relación con España y el apoyo a América Latina, a las políticas públicas en la lucha contra el hambre y en otras áreas, y a los frentes parlamentarios, tiene una importancia tal porque si hablamos del hambre, hablamos de muchas causas. Una de ellas es, por ejemplo, hoy día el daño medioambiental, consecuencia del cambio climático. De a poco, yo creo que América Latina y la Unión Europea, por eso decía el papel de España en esta relación, va a ser muy importante en la medida que también logremos acuerdos políticos de regulación o de legislación. Porque si bien los daños y las responsabilidades son fundamentalmente de los gobiernos de América Latina, no podemos dejar de señalar que también hay grandes empresas de Estados Unidos o de la Unión Europea que también tienen prácticas en nuestros países, no precisamente dentro de la Unión Europea y no precisamente dentro de los Estados Unidos, pero sí en nuestros países, que contribuyen enormemente a ese proceso de daño ambiental. Y ese es un tema abierto. Repito, yo creo que siempre digo, el primer compromiso son de nuestros gobiernos en la región, pero es un debate abierto seguramente con la propia Unión Europea y que también ahí los frentes parlamentarios pueden ir promoviendo espacios de diálogos importantes de tal manera que todos esos elementos que desembocan en la pobreza, la extrema pobreza y el hambre, se vayan mitigando y se vayan reduciendo. Nada más.